Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tema, el tema número 8, que vamos a dar el día de hoy. Pero antes de eso, queremos empezar, como siempre lo hacemos, con una pequeña oración. Y nos vamos a presionar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí. Te damos gracias porque hoy nos permitiste abrir los ojos y tener un nuevo día. Señor, te queremos pedir que en este día nos ayudes a entender lo que tú nos quieres dar a conocer. Para eso vamos a invocarte con el Espíritu Santo y decirte: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les han parecido los temas anteriores? ¿Qué tal ese paraíso del sur? ¿Qué tal ese tema de no hago lo que quiero, sino lo que no quiero? Muy interesantes, ¿verdad? Esas catequistas de la vez pasada nos explicaron muy bien el por qué hacemos lo que no queremos hacer. Pues ahora, vamos a seguir y haciendo esta pregunta: ¿y esto no se acaba nunca? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí llegará a tener un fin o que seguiremos haciendo lo que no queremos hacer? Pues vamos a ver cómo se origina todo esto y por qué estamos viviendo también todo esto que no queremos hacer, porque como bien dicen por ahí, todo tiene un origen. Y pues vamos a hablar en este tema sobre el pecado original y el pecado personal. En la clase pasada nos empezaron a leer unos pequeños versículos, unas pequeñas estrofas sobre lo que es el pecado original, cómo surgió este relato en el Génesis. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice Génesis 2, versículos del 7 al 9, y después escucharemos Génesis 2 del versículo 15 al 17. Escuchemos con atención. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Bueno, aquí nos habla de cómo Dios hizo ese paraíso, de cómo le dio al hombre un aliento de vida y lo puso como, digamos así, como que administrar todo ese paraíso, todas esas cosas hermosas que Dios nos dio, los árboles, los animales, la tierra, todo, ¿verdad? Y fue lo más hermoso. Ahí lo que nos dice esta lectura. Y vamos a continuar con Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no comas de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Bueno, aquí vemos en este capítulo del Génesis cómo el hombre llamado Adán y la mujer llamada Eva cometen un pecado. Pero en el Génesis 2, en los versículos anteriores, nos habla del paraíso. Era todo bien. Dios nos dio esa confianza, o le dio esa confianza a Adán y a Eva de poder cuidar ese paraíso, de poder administrarlo bien, y ahí no les hacía falta nada. ¿Por qué? Porque había esa confianza, porque tenían todo a la mano y no tenían ningún tipo de preocupación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice la serpiente a Eva? ¿Por qué no comes de ese fruto? Porque dentro de todo el paraíso, Dios le deja un árbol que nos dice que es del bien y del mal, del conocimiento, y dicen que de ese árbol no debemos de comer la fruta, le dicen a Adán y a Eva, le dice Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la serpiente, muy astuta, seduce a Eva y le empieza a decir: ¿y por qué no comes de ese árbol? ¿Por qué Dios no quiere que comas de ese árbol? Si todo lo que puso aquí en el paraíso es para ustedes, ¿no? Entonces Eva se deja engañar, se deja seducir y dice: pues sí, lo voy a probar. Después va con Adán y le dice: toma prueba del fruto prohibido. Dice: no. ¿Por qué? Si Dios nos dijo que ese es el único que no podíamos comer, ¿por qué lo has hecho? Entonces la serpiente les dice que es para hacer, si la comen, esa fruta va a ser como si fueran dioses. Entonces caen en esa tentación, caen en esa desobediencia, y por esa desobediencia nosotros
o más bien se conoce como pecado original, porque al momento de comer ese fruto se les cae la venda de los ojos y se dan cuenta de que estaban desnudos, y van y se tapan porque les da pena, les da vergüenza. Cuando Dios se les aparece, ellos se esconden, no quieren ver a Dios porque saben que hicieron algo mal. Cuando Dios les dice, ¿por qué se esconden? ¿Dónde están? Dice, es que estamos desnudos. Nos da pena que nos veas así. Y Dios les dice, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Y dice, bueno, ¿acaso comieron de esta fruta, de este árbol que les dije que no deberían de comer? Y pues sí. Entonces Dios se enoja y les dice, si fue lo único que les pedí, ¿por qué lo hacen? Dios nos da esa libertad, acuérdense, ya nos han venido manejando de que Dios nos da esa libertad de poder decidir lo que hacemos, de poder tomar decisiones, ¿no? Nos dio tanta esa libertad, pero nosotros abusamos de esa libertad. Adán y Eva abusaron de esa libertad y se dejaron seducir por la serpiente y quisieron ser Dios, y eso no estaba bien. Entonces de ahí se origina lo que es el pecado original. Ese no es lo mismo que el pecado personal, y ahorita les voy a decir por qué. Ese pecado original, todos nacemos con él. Van a decir, ay, ¿por qué? Si nosotros no hicimos nada. ¿Por qué si nosotros por qué nacemos con ese? Nosotros nacemos con ese pecado original porque, llamémosle así, es una herencia que Adán y Eva nos transmiten a nosotros, a todas las criaturas. Hagan de cuenta, es como por ejemplo, a lo mejor tenemos en casa o tenemos a algún conocido, alguna amistad, algo que esté enferma de diabetes o sufre de la presión alta o no sé, a lo mejor tiene alguna enfermedad llamada cáncer, no sé, hay tantas enfermedades hoy en día, y pues nosotros no nacemos con esas enfermedades, ¿verdad? Pero si no nos cuidamos, nos pueden dar, son hereditarias. Así pasó con Adán y Eva. Nosotros, pues ellos cometieron ese pecado original, esa desobediencia, codicia, esa soberbia de querer ser Dios, y nos heredan este pecado original. También nosotros podemos recuperar ese paraíso que perdimos, porque Dios no nos deja nunca solos, y Él se hace valer de alguien para poder recuperar ese paraíso, que más adelante también lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros se nos ha ganado esa soberbia, esa codicia, de que ahora somos bien modernotes o bien modernos así, y decimos, yo soy bien independiente, yo no quiero ayuda de nadie, y yo voy a salir adelante, y pues yo solo puedo, ¿no? Y nos enfrascamos en nosotros mismos y no necesitamos ayuda de nadie, porque ya gano mi dinero, ya tengo mi carro, viajo y demás, y me preocupo más por nuestras cosas materiales que por las cosas de Dios, ¿no? Entonces, jugamos a veces también nosotros a ser Dios. Eso no está bien. Nosotros, como ya nos han dicho, tenemos esa libertad de poder decidir qué es lo que debemos hacer, pero a veces también nos confundimos con ese libertinaje, ¿verdad? Entonces, el hombre al cometer este pecado se separa de Dios.
se separa de Dios y dice, rompe con esa armonía que se viene manejando desde ese paraíso, la rompe totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues Dios los echa de ese paraíso, ¿no? Y van a empezar a tener que trabajar para poder tener sus cosas. Y pues toda esa armonía pues también nos llega hasta el día de hoy, porque a veces nosotros también rompemos esa armonía que tenemos con Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que hacer pues muchas cosas que son muy fáciles, pero que a veces no las queremos hacer. Por ejemplo, algunos de ustedes a lo mejor ven noticias en la tele, o tenemos nuestro celular, tenemos nuestro, no sé, la tablet o nuestra computadora, no sé, algún medio por el cual nosotros vemos alguna noticia. ¿Qué tipo de noticias ven? O cuando su papá o su mamá les cambia, ¿cuáles son las noticias que con frecuencia salen? Ahorita, por ejemplo, está saliendo mucho la guerra que hay en Israel. Salen guerras, salen robos, salen secuestros, a lo mejor violaciones, o a lo mejor niños o personas que aparecen muertas. Y ustedes me van a decir, bueno, yo les pregunto más bien, ¿qué les parece todo esto? ¿Eso es el mal? ¿Eso es el mal que hay en el mundo? ¿Y quiénes creen ustedes que sean el responsable de todo esto? El mismo hombre. El mismo hombre es el responsable de que haya tanto mal en la tierra. Algunas de las situaciones que vemos, si no es que la mayoría, les causan dolor a otros. Por ejemplo, no sé, a lo mejor ahora ha habido mucho de que salen niños o niñas que han sido desaparecidas y que luego se las llevan, las secuestran y aparecen muertas, y todo el dolor que les causan a las familias. Por ejemplo, ahora la noticia que salió del metro que se cayó, de la línea dorada, pues hubo muchas muertes, y entre ellas hubo un niño de 12 años. Pues a lo mejor no era su momento de morir, no lo sabemos, pero ese accidente fue originado por el mismo hombre, al no tener esa precaución de tener un mantenimiento a toda la línea que sostiene ese metro. Entonces el hombre causa el dolor y el mal. ¿Por qué? Porque nosotros rompemos esa armonía que tenemos con Dios, esa desobediencia que a veces seguimos teniendo hacia Dios y nos aleja de ese paraíso. ¿Y qué predomina más? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué creen ustedes que predomine más? ¿Lo bueno o lo malo? Bueno, pues una tarea, esa es una pequeña tareita que ustedes van a contestar. ¿Qué predomina más? ¿Lo bueno o lo malo? ¿De qué noticias vemos más? ¿Vemos más noticias buenas que malas? ¿O viceversa? ¿Ustedes qué opinan? Háganselo saber a sus catequistas, ¿va? Entonces, el mal entró al mundo, a un mundo que Dios había hecho perfecto, que todo estaba en armonía, que todo era hermoso. Bueno, al menos así me lo imagino, que era lo más hermoso, no había contaminación, el cielo estaba azul, las aguas limpias, o sea, todo perfecto, todo hermoso. Yo así me imagino que era el paraíso, y pues el hombre
Adán, fue el que introdujo ese mal a ese paraíso. Es el que introduce ese mal al mundo. Y pues todos queremos el bien, ¿no? Pero a veces nos sentimos tan presionados, tenemos tantas cosas, por ejemplo ahora con la pandemia, estar tanto tiempo encerrados en un cuarto, en una casa, así como que, ay, ya quiero salir, ya no quiero estar aquí, pues nos presionamos tanto, nos estresamos tanto, que a lo mejor empezamos a hacer cosas que no queremos, como nos decían en el tema anterior. Y a lo mejor el uso del teléfono, de la tecnología, pues nos llega tanta información a veces tan negativa que podamos empezar a tener pensamientos negativos. Ajá. Entonces, pues eso nos afecta a todos, no nada más a ustedes, sino nos afecta a hacer lo que no queremos. ¿Y qué creen? Lo hacemos bien constante. Nos decían, por ejemplo, en el tema anterior, bueno, se me quedó muy grabado, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero cuando estamos a dieta, que a veces se nos antoja un chocolatito y decimos, ay, no, pues estoy a dieta. Y ay, pero nada más le van a agarrar un cachito, así, nada más para que se me quite el antojo, y a veces terminamos comiéndonos toda la caja de chocolates, porque pues con un cachito no se nos quita el antojo. Ajá, entonces es ahí, lo hacemos constantemente, no tenemos esa fuerza, quizás esa voluntad para alejarnos de lo que es mal. Bueno, entonces el hombre tentado por las palabras de la serpiente abriga la sospecha de que Dios limita nuestra libertad cuando sabemos que no es así. Dios nos da esa libertad y nosotros ya decidimos si lo hacemos, si hacemos lo bueno o lo malo. Entonces Adán se queda con esa idea, o el hombre se queda con esa idea de que Dios nos está limitando nuestra libertad al prohibirnos comer de ese árbol. Ajá. Entonces también el hombre no quiere recibir a Dios en plenitud, en la plenitud de su vida, y prefiere hacer de su vida una mentira. Ajá. También nos dice Dios que nos hizo y nos colocó en el paraíso, aunque suene un poco más o suene repetitivo, y ahí podríamos haber vivido, como yo les decía, con esa gratitud y con esa confianza, pero preferimos vivir en desconfianza y desobedeciendo esa voluntad de Dios. Ajá. Y nos propusimos a no ser dependientes de Dios, sino nosotros mismos ser como Dios. Y por eso decimos, jugamos a ser dioses, jugamos con la vida y jugamos también hasta con la muerte. ¿Qué queremos decir con esto? Jugamos a ser dioses porque nosotros decidimos si abortamos o no abortamos. Han escuchado en las noticias mucho sobre estas feministas que dicen que pues, es su cuerpo y ellas hacen de su cuerpo lo que quieren, y si quieren abortar, pues están tras que se aprueben esas leyes a favor del aborto. Ajá. Sobre la eutanasia, sobre las guerras, sobre los asesinatos. Nosotros creemos que si decidimos sobre estas situaciones, pensamos que está bien, cuando sabemos que no es cierto. Ajá. También acuérdense, ¿cómo es entonces que definimos el pecado? Pues el pecado es esa desobediencia a Dios, es romper la armonía
ese lazo de amistad que nosotros tenemos con Dios. Ajá. Por ejemplo, les voy a poner un poquito más de ejemplo. ¿A ustedes qué les parecería a ustedes? Imagínense que su mamá o su papá o su tía, no sé, les hayan regalado, ¿qué será? Una camisa así que está de moda y que no, pues la vamos a estrenar porque nos vamos a ir a una fiesta. Y pues a lo mejor por accidente la ensuciamos o la manchamos con grasa, con aceite, y pues ya no se quita eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos la dejamos así o vamos y nos cambiamos? Yo pienso que nos cambiaríamos de ropa, ¿verdad? Aunque sea nuestra prenda favorita, aunque la estemos estrenando, pues ¿cómo nos vamos a quedar con esa prenda así manchada, ¿no? ¿O qué pasa cuando no nos lavamos los dientes y empezamos a ver ahí que en uno de nuestros dientecitos está una mancha color café, que apenas si se alcanza a ver? ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos y nos dejamos así esa mancha? ¿O vamos y decimos, oye mamá, oye papá, si ya somos más grandecitos, pues decidimos ir con el dentista y decir, oye, ¿por qué me está saliendo esta mancha si tengo todos los cuidados? Esas decisiones, así es el pecado. Si nosotros queremos vivir con esas prendas sucias, si nosotros no ponemos atención a esas manchas en nuestros cuerpos, en nuestras almas, si no ponemos atención y no decidimos cambiarnos, no decidimos confesarnos, pues vamos a vivir con toda la vida con esos pecados. Y en vez de ponerles un alto, los vamos a acrecentar. Aquí nos dice, por ejemplo, que el pecado es la raíz de los demás pecados de los hombres. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Creen que sí sea la raíz de todos los pecados? Fíjense que en el Concilio de Trento, que es el más trascendental de toda la historia de la Iglesia, define que el pecado original se transmite por generación y no por herencia. Entonces aquí ya vimos que es un pecado original. ¿Qué es un pecado personal? El pecado personal es el que nosotros decidimos hacer, es tomar esa decisión. Si me quito la prenda de vestir, como yo les decía, sucia, o me la dejo. Ajá. Así es el pecado. Nosotros decidimos si queremos vivir toda la vida con ello o realmente queremos cambiar. Ajá. Entonces, también se nos dice que el pecado original es un pecado de soberbia. No aceptamos que nosotros estamos mal. Nosotros decimos que si cometemos un pecado es por nuestro bien y que nadie nos tiene por qué decir nada cuando sabemos que eso no es así. Y pues pecamos con mucha facilidad, con mucha facilidad. ¿Cómo se quita ese pecado? Pues tenemos una manera muy sencilla. Ustedes deben de recordar en sus clases cuando se prepararon para la primera comunión, pues que se quita con la confesión. Pero, ¿y cuántas clases de pecado conocemos? Nada más es el pecado original, el pecado personal y hasta ahí quedamos, ¿no? ¿Verdad? El pecado como tal se divide en dos: el pecado venial y el pecado grave o mortal. Y, ay, catequista, ¿de qué me está hablando? Si yo nada más conozco el pecado y pecado es pecado y hasta ahí se quedó.
Pues no, el pecado se divide en dos. Les repito que es venial y pecado mortal. ¿Qué es el pecado venial? Bueno, pues el pecado venial es aquel pecado que cometemos y que nada más va a entibiar un poquito la relación que tenemos con Dios. Por ejemplo, a lo mejor yo soy estudiante y no tengo un lápiz a la mano y yo necesito resolver mi examen con ese lápiz y pido uno prestado. Y se me olvida entregarlo, se me olvida regresarlo. Me estoy quedando con algo que no es mío. Pero fue porque se me pasó, a lo mejor porque la persona que me lo prestó se fue antes que yo, no lo sé, ¿no? Entonces me llevo sin querer ese lápiz, pero al día siguiente lo regreso y digo, discúlpame, me llevé esto que no era mío. Digamos así que no es un pecado tan grave, pero que sin embargo sabemos que no hicimos bien. Nada más ahí entibiamos la relación que tenemos con Dios. Es cuando lo confesamos y ponemos un alto y decimos, no, yo no me voy a quedar con este lápiz porque no es mío, porque sé que no es mío. Ese es un ejemplo de muchos que podemos llegar a tener. Yo se los pongo un poquito más facilito. ¿Qué diferencia? Bueno, ¿y qué es el pecado grave o pecado mortal que le llamamos, no? Es aquel pecado que cometemos en plena conciencia y que sabemos que lo que vamos a hacer está mal hecho. Ahí sí nuestra conciencia la tenemos bien plena, bien puesta en que lo que vamos a hacer está mal. Por ejemplo, vamos a agarrar las noticias, ¿no? Aquellas personas que se dedican, no sé, a robar un banco quizá, y planean, hacen toda una planeación para saber en qué momento, ven los horarios que tienen, por ejemplo, los bancos, ven quién es el que tiene las llaves y vigilan, y a lo mejor hasta sobornan al policía que está ahí cuidando el banco, no sé. Entonces ya están haciendo toda una planeación, ya están haciendo su conciencia, su uso de conciencia plena, con pleno conocimiento de que ya van a robar ese banco. Entonces ellos saben que lo que está haciendo está mal, pero aún así lo van a hacer, ¿sí? Entonces rompe definitivamente con los lazos que tenemos con Dios. Y por ejemplo, ¿qué será un pecado mortal? Porque a lo mejor dicen, yo nada más cometo puros pecados veniales y yo no cometo ningún pecado mortal. Que si es así, qué bueno. Pero un pecado mortal o grave pudiera ser, como yo les decía, el robo, puede ser el aborto, es un pecado gravísimo, puede ser la violación, puede ser a lo mejor el traficar con cuerpos, no sé, tal vez también pudiera ser, por ejemplo, las drogas, entre muchos ejemplos que podemos tener, romper ese lazo de amistad, esa armonía que tenemos con Dios. Ese sería más o menos lo que serían los pecados veniales y los pecados mortales. Yo te invito a hacer ese acto de conciencia para que si no te has confesado, pues digas, híjole, creo que yo ya entré en este pecado o ya entré en los... Ahí también hay un pecado que se le dicen que es muy recurrente, en el que no voy a mentir. Y cada que me voy a confesar, que son ejemplos, yo no sé cómo andemos, pero a lo mejor digo, no, Padre, me arrepiento de haber mentido, y a la siguiente vez, ¿qué crees? Es que volví a mentir, y a la siguiente vez, oye, espérate, todo tiene un límite. Son pecados recurrentes a los que no debemos llegar, porque también podemos empezar a romper esa relación con Dios. Entonces, pues
Es muy profundo el tema del pecado original, todavía da para más y más y más, pero yo quiero que a grandes rasgos vean eso. El pecado original es esa desobediencia, es ese romper esa armonía con Dios. Abusamos de esa libertad que Dios nos está dando, esa confianza que Dios nos dio. Yo les dije que Dios nos había dado un paraíso al principio, pero ahora nos va a dar otro paraíso, que es el cielo, y eso va a ser a través de su Hijo Jesús. ¿Y qué creen? Vamos a asemejar un poquito cómo debemos de seguir esos mandamientos de la ley de Dios con un ingeniero, un muy buen ingeniero, que nos relata que él asemeja a Dios como un instructivo, no sé, de alguna televisión, no sé, de algún aparato electrónico. Pues generalmente todo ese tipo de tecnología trae un instructivo que a veces ni lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Y luego no sabemos ni qué andamos haciendo. Pues ese instructivo nos va a servir, dice, si nosotros seguimos esas instrucciones al pie de la letra, vamos a llegar a tener una meta, va a funcionar bien ese aparato que nosotros compramos. Pues también nosotros cuando nacemos tenemos ese instructivo. ¿Cuál creen ustedes que sea ese instructivo? Pues los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos para nosotros es ese instructivo. Si nosotros seguimos al pie de la letra esos mandamientos, todas esas enseñanzas que Dios nos dejó, vamos a poder llegar a una buena meta. Vamos a ser esos hijos con esa libertad que Dios siempre quiso. A diferencia de que si nos saltamos un paso o nos desviamos, como es irnos hacia el pecado, pues no vamos a lograr ese fin. Y como nos dice este ingeniero, el aparato nunca va a funcionar bien porque pues nos saltamos un paso de ese instructivo. Entonces nosotros nacemos con un instructivo y espero en Dios que ustedes lo sigan y que no se salten ningún paso, porque siempre Dios todo lo que nos da es por el bien de nosotros. Y ahora te voy a invitar a que me escuches una última reflexión. Es acá de la Biblia, para que veas que no nada más en el paraíso se dio la desobediencia, sino también se da en el Antiguo Testamento con Jonás. Y vamos a leerlo así. Jonás fue hijo de Amitai y parece un profeta diferente, pues su propósito primordial no parece haber sido predicarle algo a Israel. El Señor le ordenó ir a Nínive a prevenir al pueblo de que su ciudad sería destruida. Esto lo podemos leer en Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Jonás, en vez de obedecer a Dios, se embarcó para Tarsis. Surgió una gran tormenta y Jonás pidió a los hombres que lo tiraran por la borda, pues él era la causa de la tormenta. Los hombres, muy obedientes, arrojaron a Jonás al agua. Dios hizo que un gran pez se lo tragara. Luego de estar allí por 3 días, Jonás se arrepintió y el pez lo vomitó en la tierra. Aprendida su lección, Jonás fue a Nínive y previno a los ninivitas que serían destruidos. Fue lanzado de nuevo al mar, sí, de nuevo, pero esta vez como un hombre que iba hacia su destino y por eso los ninivitas se arrepintieron. Jonás es como nosotros, es como el hijo de la parábola que dice que no va, pero luego va. Todos podemos encontrar en Jonás esa fuerza para ser obedientes a Dios, aunque en un primer momento nos corramos y nos cueste,
Aunque dudemos y pongamos en tela de juicio sus planes, la historia de Jonás es la historia de un hombre que decidió dejar de correr y comenzar a obedecer. Entonces nosotros podemos dejar de correr como Jonás para empezar a obedecer a Dios. Si nosotros queremos ir o llegar a ese paraíso que Dios nos tiene destinado a cada uno de nosotros, no podemos hacer como obedeciendo a Dios, teniendo ese lazo de amistad, esa armonía que nosotros debemos de tener para con Él. Y decirlo así como nos decía nuestro título, y esto no se acaba nunca. Sí se va a acabar. Podemos acabar nosotros con el pecado. Podemos hacer de esa libertad y de esa confianza un buen uso. Entonces, yo les invito a que hagan ese buen uso de esa libertad, de no pecar, de estar en armonía con Dios y de ser obedientes a su palabra. Y pues, ¿qué vamos a dejar de tarea? Pues vamos a dejar unas preguntitas, ya les dije una al inicio, y les vamos a dejar otras. La primera sería, ¿con qué truco o con qué intenta engañar la serpiente a Adán y a Eva para que coman del fruto? La segunda es, ¿qué les promete la serpiente? La tercera, ¿por qué Eva decide comer del fruto prohibido? La cuarta, ¿qué consecuencias tiene el incumplimiento del mandato de Dios respecto a la relación entre Dios y los hombres? 5. ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento del mandato de Dios? Y 6. ¿Qué consecuencias tiene la caída en el pecado para toda la creación? Esas 6 preguntitas, junto con la primera que decía yo, es la que van a hacer su tarea, es la que se las van a hacer llegar a su catequista. Y les reitero, les vuelvo a hacer esa invitación de poder hacer buen uso de esa libertad que Dios nos dio. No queramos ser dioses, no juguemos a ser dioses, Dios solo hay uno y estamos para obedecerle. Bueno, espero que te haya gustado este tema. Cualquier situación, cualquier duda que se te llegue a presentar, con toda confianza, déjale escrito aquí abajito en los comentarios o hácelo llegar a tu catequista para que ella te pueda ayudar a resolver esa duda. Y pues vamos a despedirnos con una pequeña oración. Y nos santiguamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos que me permitiste estar aquí. Gracias porque nos estás permitiendo conocer un poco más de ti, de tu palabra. Señor, te pido que me ayudes, que nos ayudes a cada uno de nosotros en las diferentes situaciones que podamos llegar a tener. Te pido nos fortalezcas, que nos ilumines y que no nos sueltes nunca de tu bendita mano. A ti, Madre Santísima, te queremos también pedir que nos cubras, nos protejas con tu precioso manto, para que nos libres de todo peligro o de todo mal, y que sigas siendo intercesora de nosotros ante tu Hijo. Gracias, Madre Santísima, gracias, Dios mío, y te ofrecemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras tristezas, todas nuestras lágrimas y todos nuestros llantos. Todo eso te lo ofrecemos y te lo pedimos y te damos gracias. Que tengan un bonito fin de semana y que Dios los bendiga. Adiós.